Sí, doctor. Buenas tardes, doctor y compañeros todos. En esta oportunidad vamos a presentar el tema de anatomía quirúrgica vascular, consideraciones y las consideraciones embriológicas. Siguiente, por favor. Para abordar principalmente el tema de la embriología vascular, vamos a tener primero el sistema arterial. El sistema arterial va a tener como su origen el saco aórtico. Esta va a ser la porción más distal del tronco arterioso. Esta se va a formar durante la cuarta y quinta semana del desarrollo del embrión y va a recibir su propia inervación y va a estar irrigada en ese momento por las arterias craneales. Estas arterias, como dije, van a provenir del saco aórtico y mientras se van a estar formando van a recibir de la región dorsal, van a recibir sus pares, o sea, van a recibir los pares en la parte derecha y en la parte izquierda, pero en la sección caudal o en la región caudal se va a fusionar para formar un solo vaso. Estos van a ser 5 pares. No se cuenta el quinto par aórtico porque el quinto par aórtico desaparece bastante rápido en el día 27. Entonces tenemos el primer, segundo, tercer, cuarto y sexto par. También el día 27, el primero y el segundo par van a estar desapareciendo para terminar de desaparecer por completo a los 29 días. En el día 27 va a tener una desaparición completa el par uno y el par 2 y se va a completar hasta el día 29. Siguiente, por favor. El tercer arco bueno, entre los arcos más que van a provenir, bueno, entre el desarrollo de las arterias de los arcos que van a dar a nacer las arterias, va a ser de que el tercer arco va a dar a la arteria carótida primitiva o va a formar la arteria carótida primitiva, la arteria carótida interna y la externa. El cuarto arco va a dar, el arco izquierdo va a dar al callado aórtico y el derecho va a dar al segmento proximal de la arteria subclavia derecha. Y el sexto arco, el de la parte derecha va a dar a la porción proximal de la arteria pulmonar derecha y la porción distal va a desaparecer. Y el izquierdo va a dar al conducto arterioso. Hay que recordar que en cada intersección de cada arco vamos a tener a las células de la cresta. Estos van a aportar el revestimiento que va a ser el músculo liso y el tejido conectivo. Esto va a hacer que los vasos de los arcos tengan un control de la estructuración mucho más grande que las personas adultas. Siguiente, por favor. Entre otros derivados de los arcos aórticos tenemos a que la aorta ventral y la arteria pulmonar van a nacer de la división del tronco anterior por el tabique aortopulmonar. La arteria brachiocefálica y el callado de la aorta va a nacer de las prolongaciones derecha e izquierda del saco aórtico. La arteria maxilar va a provenir de una porción que va a persistir en la desaparición del primer arco aórtico entre el día 27 y el día 29. Y las arterias hioideas y del músculo del estribo va a ser una porción persistente que va a aparecer en el día también 27 y 29 entre la desaparición del segundo arco aórtico. La arteria pulmonar primitiva van a ser como una rama principal del sexto arco aórtico. Siguiente, por favor. Entre otros derivados de los arcos aórticos tenemos al primer arco que va a dar también las arterias maxilares, el segundo a las arterias hioideas y estapedias, el tercero va a dar a la carótida común y la primera parte de las arterias carótidas internas, el cuarto, del lado izquierdo, va a dar al arco de la aorta, desde la carótida común izquierda hasta las arterias subclavias izquierdas, y la parte derecha va a dar a la arteria subclavia derecha en su porción proximal. El sexto va a dar el lado izquierdo a la arteria pulmonar izquierda y el conducto arterial que se va a formar como un rezago mientras va a desaparecer el sexto arco aórtico. Y el lado derecho va a dar la arteria pulmonar derecha. Siguiente, por favor. Bueno, varios cambios van a ocurrir junto a las alteraciones del sistema de los arcos aórticos, debido a que estos van a obliterar a la aorta dorsal, que va a estar situada en la entrada de los arcos entre el tercer y cuarto arco. Esto se va a conocer también como el conducto carotidio. El conducto carotidio va a estar formado por la aorta dorsal derecha, que va a desaparecer y va a formar el origen de la séptima arteria intersegmentaria, y así vamos a tener a los pliegues cefálicos que van a dar a las principales arterias que van a ser las arterias vitelinas, arterias umbilicales y las arterias coronarias. Estas van a nacer de los como derivados más importantes de los arcos y estas arterias, en la siguiente diapositiva voy a tener una imagen.
Las arterias vitelinas van a dar como, cuando desaparezcan, a la arteria celíaca y a la arteria mesentérica superior. Estas arterias van a tener como origen tres vasos que van a abastecer totalmente el intestino anterior y el intestino medio y el intestino posterior del embrión. Las arterias umbilicales van a dar también a la arteria mesentérica inferior, a las ramas ventrales de la arteria ilíaca común y la arteria ilíaca interna y arteria vesical superior. Y distalmente va a dar al ligamento umbilical medio, que va a ser una arteria que se va a obliterar o que va a convertirse en un ligamento en el momento del nacimiento del bebé. Y tenemos a las arterias coronarias por último. Estas se van a originar del epicardio, que se va a originar del órgano proepicárdico en la segunda semana. Algunas de estas células van a pasar a ser mesenquimatosas. Estas células mesenquimatosas van a formar los miocitos endoteliales. Estos miocitos endoteliales van a ser los que van a migrar para conectar con la aorta en su primera porción. Al conectarse también con los miocitos lisos que van a provenir de la cresta neural, se van a dirigir a la conexión con la aorta, formando las capas las capas típicas de la arteria, especiales que van a ser las coronarias, conectándose con la aorta. Siguiente, por favor. En el sistema venoso tenemos de que esta se va a formar la quinta semana y vamos a tener tres pares de venas importantes. Las primeras son las venas onfalomesentéricas o las venas vitelinas. Estas van a llevar la sangre del saco vitelino al seno venoso. Estas van a formar un plexo, que es el importante, que va a estar alrededor del duodeno y van a pasar a través del septum transverso. Estos también van a dar principalmente los sinusoides hepáticos. También tenemos de que la vena onfalomesentérica derecha va a dar, o de esta van a ser el conducto hepatocárdico. El conducto hepatocárdico derecho para luego formar la porción hepatocárdica de la vena cava inferior y la vena mesentérica inferior. También estas van a formar una red anastomótica periduodenal que va a formar la vena porta próximamente en la séptima semana. Siguiente, por favor. Acá podemos ver en la imagen los sinusoides hepáticos que va a estar formado y que va a pasar a través del septum transverso. Siguiente, por favor. Tenemos perdón, creo que no se puso bien la imagen. Esta sería las venas vitelinas. Las venas vitelinas van a tener una desaparición las umbilicales. La desaparición de la vena umbilical derecha va a darse aproximadamente entre la quinta y la sexta semana. La vena umbilical izquierda va a ser la única que va a transportar sangre de la placenta al hígado. Al aumentar la circulación placentaria se va a establecer una comunicación directa entre la vena y el conducto hepatocárdico derecho, que va a formar próximamente el conducto venoso. También, próximamente al momento del nacimiento del bebé, va a formar el ligamento redondo del hígado y el ligamento venoso respectivamente. Siguiente, por favor. Y por último tendríamos las venas cardinales. Las venas cardinales al principio es el principal sistema venoso de drenaje del embrión. El sistema consta de venas cardinales anteriores y venas cardinales posteriores que van a drenar el resto de él. Las venas cardinales anteriores van a tener van a drenar la porción cefálica y las venas cardinales posteriores todo lo que falta. Esta va a ser una formación que se va a dar entre la quinta y la séptima semana. Estas venas vamos a observarlas, van a tener en drenaje las venas subcardinales de los riñones, las venas supracardinales de las extremidades inferiores y las venas supracardinales que va a drenar la zona intercostal. La anastomosis entre las venas subcardinales va a dar origen a la vena renal izquierda y una vez establecida esta comunicación va a desaparecer la vena subcardinal izquierda, quedando únicamente la porción de la vena gonadal izquierda. Y la anastomosis entre las venas sacrocardinales va a constituir próximamente lo que sería la vena ilíaca común izquierda, como podemos ver en la imagen. Siguiente, por favor. Y bueno, como les estaba diciendo, la anastomosis entre las anteriores va a formar próximamente la brachiocefálica izquierda, la vena cava superior y la vena cava común derecha va a asociarse con la porción proximal de la vena cava anterior derecha. La anastomosis entre las subcardinales va a formar la vena renal izquierda, la vena gonadal izquierda y el segmento renal de la vena cava inferior, que va a ser una rama de esta arteria.
Y la anastomosis entre las venas sacrocardinales van a formar la vena ilíaca primitiva izquierda al finalizar la séptima semana. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a entrar al tema de arterias y venas de cuello. Siguiente, por favor. El contenido entre las arterias y venas de cuello tenemos a las arterias carótidas comunes, carótida externa, carótida interna, y en venas tenemos la vena yugular interna, externa, la vena yugular anterior, vena vertebral, cervical profunda, tiroideas inferiores y la vena subclavia. Siguiente, por favor. Las arterias carótidas comunes van a tener dos recorridos diferentes debido a que van a nacer de dos distintos lugares. El recorrido de la derecha va a ser mucho más anterior que la izquierda. Va a nacer en la región anterior y nace en la base del cuello, en la bifurcación del tronco brachiocefálico. Y la izquierda va a tener un nacimiento más posterior e izquierdo al tronco brachiocefálico y va a nacer en la porción horizontal del arco de la aorta y va a tener un trayecto intratorácico y más largo y vertical que el de la derecha. Estos se van a dividir en externa y en interna 1 centímetro superior al cartílago tiroideo, con una variación de más o menos 4 centímetros a la altura de la cuarta vértebra cervical. Entre las relaciones más importantes que vamos a tener de esta arteria es de que su relación anterior es la glándula tiroides, el músculo homoioideo y el músculo esternocleidomastoideo. Su relación posterior es los músculos prevertebrales. Su relación medial es la tráquea, laringe, esófago y faringe. Y su relación lateral es la vena yugular interna. Cabe resaltar que estas relaciones son específicamente de la sección de cuello, porque esta arteria tiene una porción de tronco, una porción de cuello y una porción de cráneo. El seno carotidio es importante mencionarlo. Esta se va a encontrar en la bifurcación carotidia y va a ser rico en terminaciones nerviosas, sobre todo de los pares craneales noveno y décimo. Este va a tener una dilatación de unos 5 milímetros más y va a ser bastante notorio viéndolo anatómicamente. Como sabemos, el seno carotidio va a controlar la parte periférica de la oxigenación y también parte de la presión de oxígeno. No va a tener ramas colaterales, solo va a tener ramas terminales. Siguiente, por favor. Bueno, en esa imagen podemos ver más o menos un poco más de las relaciones de la parte cervical de la arteria carótida común. Siguiente, por favor. Las arterias carótidas externas van a tener un recorrido que va a comenzar desde la bifurcación entre 4 o 5 centímetros superior al ángulo de la mandíbula y ahí es donde se va a dividir en las ramas terminales. Este va a ascender verticalmente de 1 a 2 centímetros, va a cruzar la cara anterior de la carótida interna y se va a establecer verticalmente hasta llegar al cráneo. Entre sus relaciones cervicales más importantes tenemos que anterior está el músculo esternocleidomastoideo, posterior está la arteria carótida interna y medial tenemos a la faringe. Entre las ramas colaterales tenemos de que se han descrito de 4 a 12 ramas colaterales. Se describen 9, sin embargo, generalmente en el 90% de la población tenemos 7 ramas que están totalmente descritas y que la mayoría de personas, o sea, el 90% de la población las tiene, que son la tiroidea superior, lingual, la rama facial, la rama faringe ascendente, occipital, auricular posterior y algunas ramas parotidias que va a ser la auricular posterior y la arteria temporal superficial. Y en sus ramas terminales tenemos la arteria temporal superficial y la arteria maxilar. Siguiente, por favor. La arteria tiroidea superior, que es su primera rama, va a nacer en la cara anterior de la carótida externa y va a tener un recorrido primero medial para después volverse anterior a la arteria y después volverse inferior y va a pasar por el extremo superior de la glándula tiroidea recorriéndola en la parte superior. Esta va a estar posteriormente recubierta superiormente por el músculo esternocleidomastoideo. Entre las ramas colaterales que tenemos de la arteria tiroidea superior tenemos a las ramas del esternocleidomastoideo
y la arteria tiroidea, o la arteria tiroidea superior, perdón, y la arteria laringea superior. Y las ramas terminales que tenemos, estas se van a ver en el vértice del lóbulo lateral de la glándula tiroidea. Ahí es donde van a nacer las ramas terminales de la arteria tiroidea superior, que va a ser, que van a ser, se dividen en tres: una rama anterior, una rama lateral y una rama posterior. La anterior va a dar una rama cricotiroidea. Siguiente, por favor. Perdón, ¿puedes retroceder uno? Ya. La arteria lingual, esta va a nacer en la cara media a 1,5 a 2 centímetros después de haber nacido la arteria tiroidea superior. El recorrido va a ser principalmente sobre el músculo constrictor medio de la faringe, y este se va a volver mucho más profundo del músculo hiogloso. Este va a alcanzar al músculo hiogloso, pero dentro de su profundidad no lo va a atravesar, sino va a pasar debajo de él. Entre sus ramas colaterales vamos a tener a la rama suprayoidea y a la rama dorsal de la lengua o lingual dorsal. Y sus ramas terminales las dividimos en dos: la arteria sublingual y la arteria profunda de la lengua o lingual profunda. La arteria sublingual va a dar a la arteria del frenillo, que esta también va a dar dos ramas, que es la mentoniana y la mandibular. Y también vamos a tener dos ramas para la mandíbula, perdón, para la glándula, eh, perdón, para la glándula tiroidea. Y bueno, la arteria lingual profunda. Siguiente, por favor. En la imagen podemos ver el recorrido de la arteria de la carótida común dividiéndose, y podemos ver, por ejemplo, las ramas. La arteria tiroidea es la primera que nace y la segunda es la arteria lingual. Siguiente, por favor. La arteria faríngea ascendente es la rama más pequeña, y esta va a nacer en la cara posterior casi al mismo nivel de la arteria lingual. El recorrido va a ascender lateralmente a toda la faringe en sus respectivos lados. Las ramas a la pared faríngea, va a dar ramas, perdón, a la pared faríngea, a la pared muscular faríngea, y va a dar ramas también musculares prevertebrales. Entre sus ramas podemos dividirlas en ramas mediales, ramas posteriores y una arteria meningia posterior. Las ramas mediales van a dar a la rama faríngea inferior, las ramas posteriores van a ser netamente prevertebrales, y la arteria meningia posterior va a penetrar al cráneo por el agujero yugular o el hipogloso. La arteria facial va a nacer en la cara anterior, unos 5 milímetros superior a la arteria lingual. Su recorrido va a ser superior y anterior y se va a adosar a la pared faríngea. Esta va a poseer tres curvas importantes que se mencionan en todo su recorrido, que va a ser una curva faríngea, una curva mandibular y una curva facial, que van a ser los lugares por los que va a pasar y va a atravesar esta arteria. Esta es la que más numerosas ramas tiene, que para comenzar tenemos a la arteria palatina ascendente, que va a dar a la rama tonsilar de la arteria palatina ascendente, la arteria submandibular, la arteria submentoniana, la rama pterigoidea, la arteria massetérica, la arteria labial inferior, la labial superior, que va a dar a la arteria del tabique nasal y la arteria nasal lateral. Como rama terminal tenemos a la arteria angular. La arteria facial se va a convertir en la arteria angular al pasar en su último ramo por su tercera curva facial, unos 3 centímetros de pasar por la curva facial, se convierte en la arteria angular. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En estas imágenes podemos ver, por ejemplo, las curvas en la parte lateral del rostro en la imagen. Las curvas que va a tener esta arteria va a ser bastante sinuosa en su recorrido. Siguiente, por favor. La arteria occipital va a nacer en la cara posterior, casi al mismo nivel de la arteria facial o la arteria, y también de la arteria lingual. En su recorrido vamos a ver que va a cruzar la cara anterior de la vena yugular interna y va a pasar media al músculo occipital y al músculo longuísimo de la cabeza y esplenio, hasta llegar al borde superior del músculo esplenio. En sus ramas colaterales tenemos las ramas musculares, la arteria estilomastoidea y las ramas meningias de la arteria occipital. También tenemos ramas terminales, como la rama lateral y la rama medial, que va a dar a la rama meningia parietal. La sexta rama va a ser la arteria auricular posterior. Esta va a nacer en la cara posterior superior a la arteria occipital. El recorrido va a ser netamente en la parte anterior del músculo estiloioideo y en el vientre posterior del músculo digástrico. Este puede estar cubierta, atravesar o pasar superior a la glándula parótida. Entre sus ramas colaterales tenemos
que da ramas parotidias, ramas musculares y la arteria estilomastoidea, si es que esta no nace primero de la de la arteria occipital. Y tenemos unas ramas terminales que va a ser la rama anterior o auricular, la rama posterior o mastoidea, que esta va a tener una anastomosis con las otras arterias occipitales y temporales superficiales cuando lleguen al final de su recorrido. Y por último tenemos a las ramas parotidias de la arteria auricular posterior y la arteria temporal superficial. Siguiente, por favor. Son bastante infrecuentes encontrarlas anatómicamente. Por eso solo he mencionado el título. Siguiente, por favor. Tenemos las dos ramas terminales, que son la arteria temporal superficial y la arteria maxilar. La arteria temporal superficial, ambas van a nacer en la bifurcación, y la temporal superficial se va a hacer lateral y superficial. Va a tener un recorrido superior y lateral que se va a encontrar en el espesor de la glándula parotidia, se va a dirigir al borde superior del conducto auditivo y va a ascender hacia la región temporal. Entre las ramas que nos va a dar las ramas colaterales va a ser la rama de ramas a la parótida, ramas al músculo macetero, ramas a la arteria temporomandibular, ramas al pabellón auricular, la arteria transversa de la cara, la arteria cigomática orbitaria y la arteria temporal media. En las ramas terminales vamos a tener tres que se dividen en rama anterior, frontal y parietal. Y también vamos a tener a la rama anterior auricular, la rama posterior mastoidea, que va a tener una anastomosis con las arterias occipitales o temporales superficiales. La arteria maxilar, esta va a ser medial y va a ser profunda, a diferencia que de la temporal. Su recorrido va a ser bastante flexuoso y va a penetrar la fosa infratemporal y va a pasar inferior al nervio auriculotemporal y se va a dirigir hacia el trasfondo de la fosa infratemporal. Va por dos vías, puede ser cualquiera de estas dos vías, o va a alcanzar primero la cara lateral del músculo pterigoideo o va a rodear el borde inferior del músculo pterigoideo. Por estas dos vías va a llegar hacia la fosa infratemporal. Posteriormente se va a dirigir hacia el agujero esfenopalatino, donde se va a proceder a llamar arteria esfenopalatina. Sus ramas colaterales son 14 ramas que se dividen en 4 grupos, que van a ser las que nacen mediales al músculo pterigoideo lateral, las que nacen inferior al músculo que rodea su borde inferior, las que nacen de la arteria maxilar lateral del músculo y las que nacen en el trasfondo de la arteria maxilar lateral del músculo. Siguiente, por favor. Entre estas 14 ramas vamos a tener a la arteria que pertenecen al primer grupo, la arteria timpánica anterior, la meningia media, que va a dar 3 ramas, la rama meningia accesoria. En el segundo grupo vamos a tener la arteria alveolar inferior, la arteria massetérica, la arteria temporal profunda posterior y ramas pterigoideas. En el tercer grupo tenemos la arteria bucal, la arteria temporal profunda anterior, la arteria alveolar superior posterior y la arteria infraorbitaria. Y en el cuarto grupo tenemos en la palatina descendente, el conducto pterigoideo y en las arterias pterigopalatinas. Siguiente, por favor. Y como ramas terminales tenemos como dije, arteria esfenopalatina, que va a dar otra rama a la arteria maxilar. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Después tenemos a las arterias carótidas internas. Estas van a tener un recorrido desde su bifurcación a 1 o 2 centímetros vertical hacia el cráneo, que se van a ubicar al lado del nervio óptico y va a atravesar el espacio laterofaringio y después va a conducirse hacia el conducto carotidio, y el seno cavernoso va a desembocar en la cavidad craneal y va a poseer una dilatación, que es el seno carotidio, que ya lo expliqué anteriormente. Entre sus relaciones cervicales más importantes tenemos que tiene una estrecha relación con la carótida externa y la vena yugular interna. Posteriormente a esta se encuentra la apófisis transversa de las vértebras cervicales, medial se encuentra la faringe. El conducto carotidio va a tener estrecha relación con la arteria carótida interna, debido a los plexos venosos simpáticos que van a estar ubicados en las vértebras cervicales en la zona posterior, y el seno cavernoso, que va a estar en contacto con su pared posterior. Entre las ramas colaterales tenemos a la arteria oftálmica y la arteria carótido-timpánica. Y entre las ramas terminales tenemos la arteria dorsal de la nariz o la nasal dorsal, y que va a continuar como la arteria oftálmica. Siguiente, por favor. Las ramas colaterales es primero la arteria oftálmica. Esta va a nacer medialmente a la apófisis clinoides anterior y su recorrido va a ser hacia el conducto óptico inferior.
lateralmente al nervio óptico y va a penetrar hacia la órbita, va a rodear la cara lateral del nervio óptico y se va a dirigir inferior al músculo oblicuo superior, terminando así en el ángulo medial del ojo. Va a lanzar ramas colaterales en tres grupos. Van a nacer primero las de la arteria oftálmica inferior y lateral al nervio óptico, las que nacen superior al nervio óptico y las que nacen medial al nervio óptico. Las que nacen inferior y lateral van a ser la central de la retina y la lagrimal. Las que nacen superior van a ser la supraorbitaria, las ciliares, posteriores cortas y largas. Y las arterias musculares de la arteria oftálmica. Y las que van a nacer medial va a ser la arteria etmoidal posterior y la arteria etmoidal anterior. También tenemos a la palpebral y a la supratroclear. Podemos ver en la imagen, por ejemplo, el recorrido de todas estas ramas que da, porque son bastante numerosas, por eso les dan en tres grupos, dependiendo a la ubicación del nervio óptico. Siguiente, por favor. Tenemos la exposición de la arteria carótida. Esto es importante recordarlo. La exposición de la arteria carótida se va a dar generalmente en tres zonas. Esta va a darse cuando hay un traumatismo en el cuello. La zona 1 es la zona más frecuente para dar una exposición a la arteria carótida. La zona 1 va a exponer generalmente a los vasos supraaórticos. Esta va a constar o esta se puede dar a través de una incisión torácica exponiendo todo el arco aórtico. Vamos a ver de qué esta se va a dar a nivel de la bifurcación, a nivel de la cuarta vértebra en el triángulo carotidio, donde vamos a tener como límites anterior el esternocleidomastoideo, posterior el vientre posterior del digástrico y el límite lateral el estiloideo. ¿Cómo vamos a hacer esta exposición? Vamos a hacer una incisión en el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo y vamos a retirar o vamos a replegar el músculo esternocleidomastoideo por su borde anterior y vamos a tener un acceso casi total a la carótida cervical. Si es que esta incisión no se prefiere debido a que hay un traumatismo, se prefiere la incisión transversa. Esta se va a dar en los pliegues cutáneos y tiene un mejor resultado estético. Sin embargo, tiene más complicaciones debido a que esta incisión va a ser cefálica. Esta puede llegar a ser una esternotomía para abrir toda la zona 1 y desplegar desplegar y ver los grandes vasos. Y cuando tengamos un traumatismo cervical severo, vamos a optar por la incisión transversal, que es parecida a esta, solo que esta va a ser transversal en forma de collar a lo largo del cuello. Generalmente se prefiere la disección, la primera que les expliqué, que es la incisión, perdón, en el triángulo carotidio, debido a que tiene mejores resultados estéticos. Se debe evitar la manipulación de la arteria para evitar embolismo, se debe evitar mucha manipulación, simplemente se tiene que proceder a hacer la cirugía rápido. Y para tener mejores resultados y una mejor visión, también vamos a tener que se va a realizar la retracción de la vena yugular para facilitar la exposición de la arteria carótida. Siguiente, por favor. Y tenemos también la exposición de las arterias vertebrales. Este procedimiento ya no es tan popular, ya no se hace. Es menos frecuente debido a que ahora hay nuevas técnicas endovasculares que pueden facilitar este procedimiento y también van a causar menos complicaciones en el paciente. ¿Por qué se prefiere esta técnica? Porque las arterias vertebrales son bastante profundas. Se encuentran en la zona más profunda del cuello. Y en todo caso se debe realizar una pauta específica, se debe tener bastante cuidado y se debe dar por dos abordajes. El primero es un transverso supraclavicular y el segundo es el cervical anterior vertical. Los dos son parecidos. La única diferencia es de que el supraclavicular va a tener una escisión transversa de 8 centímetros a lo largo, 1 centímetro por encima de la clavícula. Este va a darnos la visualización de la vena yugular y al ver la vena yugular la tenemos que ligar y tenemos que seccionar el lomo hioideo. Ahí está la diferencia. En el segundo abordaje, que es el cervical anterior vertical, se hace el mismo corte, pero se separa lateralmente el esternocleidomastoideo y no se procede con la escisión del músculo homohioideo. Este segundo se prefiere para realizar un bypass, debido a que también vamos a tener una visualización no completa, pero vamos a tener una visualización de la carótida común
y se prefiere en el bypass entre la carótida común y la arteria vertebral, o también en cirugías de transposiciones de grandes vasos. Siguiente, por favor. En la sección de venas tenemos a la vena yugular interna. Esta se va a originar a partir de los senos de la dura madre que van a drenar la zona de encefalomeninges y cavidad orbitaria. Estos van a estar agrupados en dos grupos, en el grupo postero superior y en el grupo, en el grupo antero inferior. El grupo postero superior va a tener una desembocadura anterior de la protuberancia occipital y y esta se va a ubicar internamente. Son 7 las ramas, o son 7 los senos que van a ocupar. Tres de estos se van a ubicar en el borde de lados del cerebro. Van a ser 4 impares y 3 pares. Tenemos el seno sagital superior, el seno recto, el seno sagital inferior y los pares que son los senos marginales y los senos laterales. En el seno sagital superior van a desembocar las venas del agujero ciego, venas cerebrales superiores, de la anastomótica superior, anastomótica inferior, meningia media y diploicas. También a la emisaria parietal, y en el seno recto van a desembocar las venas cerebrales profundas, cerebral superior y seno sagital inferior. El grupo anterior inferior vamos a tener a los senos cavernosos que van a desembocar junto a las venas oftálmicas y la central de la retina, los senos esfenoparietales y los intercavernosos y el plexo basilar. Siguiente, por favor. Interna va a tener un origen en el agujero yugular que va a tener un calibre desigual en todo su trayecto porque posee dilataciones. Estas dilataciones se van a deber al bulbo inferior y superior de la vena yugular. Entre las relaciones tenemos la relación posterior y la relación inferior, que son las más importantes. La posterior va a tener con el agujero yugular por donde va a emerger, y la inferior, que va a ser el bulbo superior de la vena yugular, y al emerger a través de la pared craneal, esta se va a volver posterior a la arteria carótida interna y pronto se va a situar lateral a esta. Las ramas colaterales en las que van a desembocar de las que va a desembocar en esta, va a ser la vena facial, las venas linguales, venas tiroideas. La vena facial van a ser en el ángulo interno del ojo, con una anastomosis con la vena oftálmica superior. Su recorrido va a ser lateral a la arteria del mismo nombre, va a seguir el borde inferior de la mandíbula, va a pasar profundo a los músculos cigomáticos y se va a dirigir hacia el vértice del asta mayor del hueso hioides para llegar a la vena yugular interna. Va a tener 9 ramas colaterales que van a drenar en esta. Y tenemos a las venas linguales. Las venas linguales van a fluir en cada lado por 3 grupos de venas. Este se conoce como el tronco venoso, la vena profunda de la lengua, la vena dorsal de la lengua y las venas satélites del nervio hipogloso, el tronco venoso de la lengua. Estas van a descender hacia el vértice de la raíz de la lengua y inferiormente van a seguir el nervio hipogloso. Entre sus ramas colaterales tenemos las venas dorsales de la lengua, las venas profundas de la lengua y el tronco, que va a formar las 3 venas que ya les expliqué, que va a formar la vena lingual. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Eh, en la siguiente, por favor. Sí, ya. Tenemos a la vena tiroidea superior, que va a tener un recorrido satélite a la arteria homónima. Esta se va a formar en la parte superior del lóbulo lateral de la glándula tiroides, cruzando lateralmente la arteria de la carótida común, y va a desembocar directamente en la vena yugular interna. Y el tronco tirolinguofacial va a ser corta, pero es voluminosa. Esta va a estar formada por la vena facial, la vena lingual y la tiroidea superior. Va a tener un recorrido parecido al anterior, va a cruzar la carótida común cerca a la bifurcación y va a drenar en el borde superior cerca al borde superior del cartílago tiroides. Siguiente, por favor. La vena faríngea va a estar acompañada a la arteria del mismo nombre, la arteria faríngea, y va a desembocar en la vena yugular interna, a veces en el tronco tirolinguofacial, que se convierte a veces también en el tronco faringofacial, si es que esta desemboca en esta. Y también tenemos a la vena tiroidea media, perdón,
que va a tener un origen en el lóbulo lateral de la glándula tiroides. Esta se va a dirigir lateral a la carótida común y la va a cruzar terminando en la vena yugular interna. Siguiente, por favor. La vena yugular, tenemos a la otra vena que es la vena yugular externa. Esta va a tener un origen generalmente voluminoso que va a drenar las porciones profundas de la cara y de planos superficiales de la región posterior y lateral del cuello. Sus ramas de origen van a estar formadas por la unión de las venas temporales superficiales y maxilares. Vamos a tener a la vena temporal superficial y la maxilar o plexo pterigoideo. La temporal superficial va a provenir de una red venosa del cuero cabelludo que va a penetrar por la glándula parotidia. Esta va a dar ramas colaterales hacia la oreja, a la región temporal, a la parótida, a la arteria temporomandibular y a ciertas ramas tegumentarias en la cara. Y la vena maxilar del plexo pterigoideo va a tener un origen en la vena esfenopalatina, su recorrido es inferior y lateral a la arteria homónima y sus colaterales van a desembocar en el tronco colector lingual y se van a stomosar posteriormente a la apófisis condilar de la mandíbula. Esta no va a drenar sangre del territorio de la arteria homónima. La que va a drenar va a ser la vena facial. Siguiente, por favor. El tronco de la vena yugular externa va a tener un origen en la región parotidia, donde van a ser justo en la región del esternocleidomastoideo y la región supraclavicular. Entre las regiones más importantes que va a poseer esta vena, tenemos a la región parotidia y la región esternocleidomastoidea. La parotidia es de que esta va a tener un recorrido descendiente por la glándula parotidia lateral a la vena carótida externa, va a cruzar lateralmente el nervio facial y después va a proceder a la región esternocleidomastoidea, donde va a descender oblicua inferiormente y va a ubicarse posterior y verticalmente cruzando el músculo esternocleidomastoideo, perdón. Y las ramas colaterales que va a brindar va a ser la vena auricular posterior, la vena occipital superficial y varias ramas cervicales subcutáneas, entre las tres más importantes, las venas cervicales superficial posterior, la vena de la cavidad timpánica y la vena supraescapular. Siguiente, por favor. La vena yugular anterior se forma de la unión de la región suprayoidea y va a dar varias pequeñas venas submentonianas superficiales. Su trayecto va a ser descender lateralmente hasta la escotadura yugular del esternón y se va a dirigir hacia la zona lateral de la vena subclavia donde termina su recorrido. Entre sus relaciones más importantes tenemos los nódulos linfáticos yugulares anteriores que se encuentran en la pared anterior de la vena. Entre las ramas colaterales tenemos las ramas de los tegumentos y músculos vecinos y las anastomosis más importantes son las anastomosis que se van a ver entre las venas tiroideas y con la vena yugular anterior del lado opuesto. Siguiente, por favor. La vena vertebral va a tener a lo largo de su conducto, va a estar a lo largo del conducto vertebral, donde vamos a encontrar los diferentes plexos vertebrales que se van a encontrar externos a las vértebras. En el cuello están más desarrollados estos plexos que se van a encontrar en la parte posterior. Entre el hueso occipital y el atlas tenemos al plexo venoso suboccipital, que es el plexo más importante. Las venas vertebrales cervicales profundas son las primeras vías de drenaje de los plexos vertebrales internos y externos. Se va a originar de la unión de varias vénulas, el plexo venoso suboccipital, la vena condilia posterior, la vena emisaria mastoidea y los músculos y las venas que drenan los músculos de la nuca, teniendo un trayecto alcanzando oblicuamente el agujero transverso del atlas, discurriendo a lo largo de la arteria vertebral y después va a desembocar en el tronco brachiocefálico. Entre las ramas colaterales vamos a tener a las venas provenientes de los plexos vertebrales, ramas espinales provenientes de los plexos venosos vertebrales internos, la vena vertebral anterior, la vena cervical ascendente y la vena vertebral accesoria. Siguiente, por favor. La vena cervical profunda va a nacer en la confluencia de la occipito vertebral, va a dirigirse al músculo oblicuo inferior, va a descender hacia los músculos semiespinosos y transversos espinosos y va a terminar en la vena brachiocefálica, que da por último, las venas tiroideas inferiores y la vena subclavia.
Las venas tiroideas superiores, perdón, inferiores van a nacer de un número variable en porción, en la porción inferior de la glándula tiroides. Estas van a descender al lateral y anterior a la tráquea y se van a anastomosar entre sí, y cuando se reúnen estos dos troncos van a desembocar en la vena brachiocefálica izquierda. Y la vena subclavia va a ser es la continuación de la vena axilar y se va a unir hacia la vena yugular interna para constituir, por último, la vena brachiocefálica. Va a tener un origen casi transversal que va a pasar por la primera costilla, va a describir una cuerda en el arco descrito como una arteria, perdón, descrito por la arteria, y su trayecto no está en tanto contacto con la arteria. Entre sus relaciones vamos a tener que anterior está el músculo subclavio y la clavícula, posterior está la arteria subclavia, medial están los músculos escalenos, el nervio vago frénico y las asas subclavias, y a la izquierda de esta está el nervio frénico. Siguiente, por favor. Bueno, pasando a la parte que sería la irrigación de tórax y a la parte de irrigación de abdomen. Bueno, primero vamos a hablar del tronco de la arteria pulmonar y vamos a ver que si bien es una arteria y se está representada en los libros con un color no azul, una coloración, en este caso azulada, va a conducir a la sangre, a los pulmones sangre venosa eh, desde el ventrículo derecho. Vamos a ver que dentro del origen y el trayecto se va a dirigir de forma oblicua y superior desde lo que sería el ventrículo derecho y va a transcurrir en forma de arco, ¿no? Y luego vamos a ver que va a tener una división, siendo la rama derecha la cual va a pasar por la parte inferior y posterior de lo que sería la aorta. Y vamos a ver así que el tronco de la pulmonar se va a dividir en una arteria pulmonar derecha y una arteria pulmonar izquierda. Vamos a ver que el tronco pulmonar va a estar contenido dentro de la vaina serosa pericárdica, dentro de la cual van a discurrir el cono arterial, ramos del plexo cardíaco, el colector linfático principal. Y vamos a ver que justo en el origen o en el nacimiento del tronco pulmonar van a pasar las arterias coronarias derecha y a nivel más posterior la coronaria izquierda. Y bueno, esta es una mejor imagen, ¿no?, de lo que sería su ramificación o bifurcación. Bueno, en cuanto a las ramas terminales, vamos a ver que la arteria pulmonar derecha e izquierda van a alcanzar al hilo pulmonar, ¿no? Y vamos a ver que la arteria pulmonar derecha va a ser más larga y voluminosa y va a tener un calibre de una longitud de 5 centímetros, y mientras que la arteria pulmonar izquierda va a tener una longitud un poco más corta de 3 centímetros de longitud. Y vamos a ver que algo interesante acá es que, bueno, el tronco de la arteria pulmonar va a tener una comunicación con lo que sería la aorta, en este caso el arco aórtico, ¿no?, que sería el ligamento arterioso. Bueno, que inicialmente, bueno, a nivel fetal o en el periodo fetal va a ser conocido como el conducto arterioso, el cual va a comunicar el tronco pulmonar con la aorta. Sin embargo, ya después, posteriormente, este conducto se va a atrofiar y va a dar origen al ligamento arterioso, el cual está señalado acá en verde, y va a ser un conducto fibroso, que va a tener una longitud variable y un grosor variable. Y como les decía, va a comunicar estos dos grandes vasos y principalmente van a ser en el ángulo de la bifurcación del tronco pulmonar, ¿no?, en donde se van a ramificar en arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda. Bueno, pasando a otra arteria, la aorta, vamos a ver que va a ser el tronco de origen de todas las arterias del cuerpo. Vamos a ver que el origen se va a dar a nivel de lo que sería el ventrículo izquierdo, en el orificio de salida de la misma arteria. Y vamos a ver que justo en la arteria, en la aorta, bueno, la aorta va a estar dividido en segmentos, ¿no? Una aorta ascendente, un arco aórtico y una aorta descendente, o esos tres segmentos al menos de forma general. Y vamos a ver que justo en la parte del inicio de la aorta ascendente, su inicio va a estar marcado por la presencia de válvulas semilunares, las cuales van a tener a los senos aórticos. Y justo en estos van a surgir las arterias coronarias, como es en esta imagen podemos ver a la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. Bueno, en cuanto al trayecto de la aorta, vamos a ver que va a tener un trayecto eh, inicialmente vertical, luego va a tener un trayecto arqueado, que va a ir hacia posterior y posteriormente va a tener un trayecto ya
inferior y hacia posterior. Y la aorta descendente va a estar adosada a la cara izquierda de la tráquea y al esófago, hasta lo que sería el nivel de T4. Posterior o más inferior a este nivel va a ubicarse en la parte anterior de la columna vertebral. Vamos a ver que va a atravesar el diafragma a nivel de T12, donde vamos a observar el hiato aórtico y donde va a dar origen a lo que sería la aorta abdominal. Y vamos a ver que la aorta va a terminar a nivel de L4, dando origen a sus ramas terminales, que en este caso serían las arterias ilíacas comunes y la arteria sacra media. Bueno, en esta imagen podemos ver un poco sobre lo que sería, un poco más sobre las relaciones, ¿no? Como sería la vena cava superior, sus, las mismas relaciones con las tres ramas que salen del arco aórtico y el tronco de la pulmonar. Algo importante acá a destacar es el calibre. Y bueno, vamos a ver que justo a la emergencia de este gran vaso va a tener una dilatación que va a denominarse el bulbo aórtico. Eh, Posterior a este va a tener un calibre de 25 a 30 milímetros y este calibre se va a mantener justo hasta lo que sería la división o la emergencia de los tres grandes vasos, los cuales emergen a nivel del arco aórtico. A este nivel también, entre lo que sería la aorta ascendente y el arco aórtico, hay una pequeña dilatación, la cual se debe al choque de lo que sería la sangre, ¿no? Como está yendo de ascendente a un poco más horizontal, hay un flujo sanguíneo el cual hace que hace una pequeña distensión de lo que serían las paredes de la aorta. Posterior a la emergencia de los tres grandes vasos, que más adelante los vamos a comentar, que va a tener un calibre de 18 a 20 milímetros. Mencionar estos calibres es ciertamente de importancia clínica porque más adelante en la siguiente diapositiva les voy a presentar algunas alteraciones que se pueden producir si este calibre va a aumentar, ¿no? Y bueno, en cuanto a la estructura, va a tener paredes gruesas, resistentes y por múltiples patologías puede debilitarse o sufrir alteraciones. Bueno, en esta imagen podemos ver un poco más acerca de a grandes rasgos, la división de los diferentes segmentos de la aorta, ¿no? Podemos ver la raíz aórtica, el aorta ascendente, el arco aórtico con el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común y la arteria subclavia izquierda. Vemos también la aorta descendente y, bueno, una división un poco más simple, la aorta torácica y la aorta abdominal. Y bueno, justo esta imagen es la que les comentaba, ¿no? Que en este caso, en la imagen derecha, que en este caso es esta, podemos ver, obviando esta parte, solo centrándonos en la parte de la aorta, podemos ver que el calibre se mantiene constante, ¿no? Sin embargo, en la imagen de la izquierda podemos ver, en este caso, un aneurisma de la aorta abdominal, que justo es de un caso clínico que el doctor nos presentó en prácticas, donde podemos ver que en este caso eh, se debe a una dilatación de lo que serían las paredes de la aorta, y incluso este cuadro clínico es de importancia, ¿no? Porque comentábamos que podría llegar a tener una ruptura, ¿no? Y por eso es importante saber incluso los calibres de la aorta para poder ver si hay una alteración patológica de las paredes. Bueno, continuando ya un poco a los diferentes segmentos de la aorta, vamos a ver la aorta ascendente, que en este caso está marcada acá. Y bueno, entre las relaciones que va a tener, van a tener relaciones intrapericárdicas y extrapericárdicas. A nivel intrapericárdico vamos a ver que se va a relacionar con la arteria o el tronco de la arteria pulmonar, que es este de acá, con la emergencia o con las arterias coronarias, que en este caso la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda, que no se ve acá bien en la imagen. Y a nivel extrapericárdico vamos a destacar que va a tener ciertas relaciones con, por ejemplo, a nivel anterior el esternón separado de restos químicos, a nivel lateral con la pleura y bordes anteriores de pulmonares, esto siempre separado por el intermedio que sería el pericardio, ¿no? Bueno, hablando un poco más del arco aórtico, vamos a ver acá que se va a dirigir después de la aorta ascendente un trayecto posterior e inferior con dos curvas, una curvatura principal, la cual va a tener una concavidad inferior y la cual o va a tener una relación a nivel una relación superior a la raíz pulmonar y una curvatura accesoria, la cual principalmente va a estar en relación con la tráquea y el esófago, ¿no? Que podemos ver que acá se daría como una relación, ¿no? Aquí está la tráquea y este es el esófago a nivel posterior.
Bueno, en el arco, o a nivel del arco órtico van a emerger los tres grandes vasos que les comentaba, ¿no? Que este sería, el que estoy señalando acá es el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común y la arteria subclavia, ¿no? Bueno, estos son los tres grandes vasos. Y en cuanto a sus relaciones, de forma rápida voy a mencionar que a nivel posterior y derecho se encuentra en relación con la vena cava superior, de igual forma con la tráquea y el esófago, con el nervio laringeo recurrente. En este caso tendría cierta cambio de dirección, ¿no? Que lo podemos ver acá, detrás del ligamento arterioso. A nivel anterior izquierdo vamos a ver que va a estar en relación con nervios cardíacos, el nervio vago izquierdo, que en este caso sería este de acá, el nervio frénico izquierdo. A nivel inferior vamos a tener la relación con el ligamento arterioso que justo antes lo estaban señalando, el ligamento digo, el nervio vago izquierdo, el nervio laringeo recurrente, y a nivel superior vamos a ver la emergencia de los tres grandes vasos que ya les había mencionado, ¿no? Y también lo que sería el cruce de la vena brachiocefálica izquierda, que en este caso es esta. Bueno, en cuanto a lo que sería la exposición del arco aórtico, quizá está yéndonos a una parte más clínica, podemos ver que vamos a ver o se va a dar esta exposición gracias a dos grandes abordajes, que uno sería la esteronotomía media y otro sería la toracotomía izquierda anterolateral. Bueno, en este caso, en la imagen que les estoy señalando, en la imagen de la izquierda, es la esternotomía media, ¿no? Donde vamos a tener acceso a lo que sería la aorta ascendente, el tronco brachiocefálico, la arteria subclavia derecha proximal y la arteria carótida común derecha e izquierda, ¿no? Debido a que este es el área que nos permite tener este acceso, ¿no? En cambio, la toracotomía izquierda anterolateral, que es esta de acá, que es otro gráfico, que no lo pude agregar, pero aquí está, es un poco más inferior, ¿no? A nivel de T4, T5, a nivel ya horizontal, podemos tener acceso a la arteria subclavia izquierda a nivel de lo que sería a nivel proximal, ¿no? Que es un poco más complicado. Vamos a ver que ambos abordajes requieren una extensión supraclavicular y algunas contraincisiones, las cuales van a mejorar el abordaje o la exposición de estos vasos. Y el objetivo principal va a ser el control de los vasos, la visualización del espacio con el espacio máximo de trabajo y disminuir la mortalidad, ¿no? Bueno, pasando a otro vaso sería, observamos acá el tronco brachiocefálico, que va a ser la arteria más voluminosa que va a emerger del arco aórtico y se va a ubicar en el mediastino superior. Dentro de las generalidades vamos a observar que se origina en la parte más alta de la convexidad del arco aórtico, anterior a lo que sería la tráquea. Se va a dirigir a superior y a lo que sería la derecha, ¿no? De forma oblicua, con un trayecto de 3 centímetros. Va a tener un calibre de 10 a 12 milímetros y va a terminar detrás de la articulación externo-clavicular derecha, ¿no? A este nivel va a dar o va a dar origen a lo que sería la carótida común derecha y a la arteria subclavia derecha. Y bueno, dentro de las relaciones vamos a ver de forma rápida que a nivel posterior se va a relacionar con la tráquea, el nervio vago que antes lo veíamos, en la parte izquierda se va a relacionar con lo que sería la arteria carótida común izquierda, que va a ser principalmente ya lo que sería su división, ¿no? En la parte derecha vamos a ver que se va a relacionar con la vena brachiocefálica derecha y en la parte anterior con la vena brachiocefálica izquierda, ¿no? Y su unión con lo que sería la vena cava superior, que sería este nivel. Y bueno, a nivel un poco más anterior con lo que sería el timo, restos o sus vestigios, e incluso con lo que sería la inserción de músculos externales inserciones de músculos infrayoideos. Y bueno, lo que sería la articulación costoclavicular. Bueno, en cuanto a lo que sería la exposición del tronco brachiocefálico, vamos a ver que va a ser la misma que les comentaba anteriormente, que era la esternotomía media. En este caso, aquí traté un poco de resumir el abordaje. Principalmente nos mencionaba que era desinflar los pulmones para evitar injuria pulmonar, hacer colocación bueno, después de la incisión, el retractor external, observar un poco lo que serían muchas de las estructuras y tener principalmente cuidado con lo que sería la tráquea, eh, los vasos pulmonares y la pleura, ¿no? Incluso el parénquima pulmonar. Y bueno, en cuanto a lo que sería el abordaje de otra arteria o otro vaso de lo que sería el tórax, observaríamos un poco de lo que sería la arteria subclavia derecha.
Principalmente vamos a ver que esta va a nacer a raíz de lo que sería el tronco traqueocefálico y va a dar posteriormente a lo que sería o continuidad a la arteria axilar derecha. Dentro de las generalidades vamos a ver que va a proporcionar múltiples o va a proporcionar irrigación a lo que sería la cintura escapular, al tórax, el cuello, incluso tendría ramas encefálicas, ¿no? Como sería la arteria vertebral. Bueno, en cuanto a su trayecto, vamos a ver que después de, bueno, va a tener un trayecto supraclavicular y va a describir una curva cóncava hacia abajo, va a pasar encima de la primera costilla como lo estamos viendo acá. Y bueno, va a tener ciertas relaciones con el músculo escaleno anterior y medio. Y bueno, finalmente va a tener su terminación a nivel de lo que sería el vértice de la axila, dando continuación a lo que sería su rama terminal, que sería la arteria axilar. Y bueno, en cuanto al abordaje quirúrgico, hay que tener cuidado principalmente debido a su ubicación con el plexo braquial, con el nervio vago, en este caso el nervio vago derecho, y el conducto torácico que van a estar adyacentes y podrían tener cierta lesión, ¿no? Si, a la, al abordaje de este vaso. En cuanto a la subclavia izquierda, vamos a ver que su origen va a ser directamente del arco aórtico y se va a ir luego a lo que sería superior y lateral, ¿no? Del cuello. Dentro de sus relaciones vamos a ver a la arteria carótida común izquierda, que va a estar separada de esta con el nervio vago, el vago izquierdo, el cual va a discurrir por este lado. A nivel posterior con la columna vertebral, a nivel medial con la cara izquierda de lo que sería la tráquea y el esófago, y el nervio laríngeo recurrente, y a nivel lateral con la pleura y parénquima pulmonar. De igual modo hay que tener cuidado con las mismas estructuras que les mencionaba en la parte de la arteria subclavia derecha. Y bueno, las ramas terminales digo, las ramas colaterales de la arteria subclavia van a ser la arteria vertebral, la arteria torácica interna, el tronco tiro cervical y el tronco costo cervical, ¿no? Tan solo para resumir esto les voy a mencionar los nombres. Bueno, las carótidas comunes, mi compañera ya mencionó esta parte, por eso la voy a un tanto obviar, porque sería un tanto repetir mucho esto. Quizá mencionar acá el origen, que no lo mencionó tanto, que sería, y bueno, la parte intratorácica, ¿no? De la arteria carótida común, que sería a nivel del arco órtico y tendría una distancia de 5 milímetros, ¿no? Vamos a ver que la arteria carótida derecha va a nacer ya en lo que sería la articulación externo-clavicular, mientras que la arteria carótida común izquierda va a nacer directamente o va a emerger directamente del arco órtico. Y bueno, esta imagen es un poco más para ver sobre las relaciones de la arteria carótida común y bueno, el nervio vago, ¿no? Que en este caso el vago izquierdo se encuentra directamente en relación con derecho con el paso de los vasos, ¿no? Incluso podemos ver acá el nervio laríngeo recurrente dándole la vuelta que, para dar origen al nervio laríngeo recurrente no izquierdo, que posteriormente va a tener una ubicación distinta, ¿no? Un transcurso distinto. Bueno, hablando un poco más acerca de la aorta descendente, vamos a ver que posterior al arco órtico que hemos descrito, bueno, el mismo y la emergencia de sus vasos, vamos a ver que va a tener un trayecto hacia posterior y izquierdo. Vamos a ver que va a iniciar posterior a la salida de la arteria subclavia izquierda y el ligamento arterioso aórtico. Y vamos a ver que se va a dirigir a lo que sería la parte inferior, no irrigando tanto el tórax y el abdomen. Y va a tener una disposición a nivel inicialmente un poco izquierda y posteriormente un poco medial de lo que serían los cuerpos vertebrales, ¿no? Vamos a ver que va a perforar a nivel de T12 el diafragma, a nivel de lo que sería el diato aórtico, ¿no? Y vamos a ver los principales segmentos que van a ser la aorta torácica y la aorta abdominal. Bueno, en cuanto a lo que sería un poco hablando de la exposición de la aorta descendente, en este caso es mediante una toracostomía posterolateral izquierda, que para esto se va a hacer una incisión a nivel de lo que sería la línea axilar media y el cuarto espacio intercostal, y la incisión va a seguir lo que sería el borde costal, ¿no? En este caso, borde superior, hacia lo que sería la punta eh, de la escápula, ¿no? Sí, hasta la punta de la escápula.
y posteriormente estos se van a ver una disección de tanto planos musculares y vamos a ver que después de esto vamos a tener que, o se tiene que eh, posicionar a la parte más anterior, lo que sería el parénquimo pulmonar, y bueno, hacer la intervención de la aorta, ¿no? En este caso, o se observaría flora mediastínica y bueno, muchas otras estructuras en las cuales hay que tener principalmente cuidado con el nervio vago y el nervio frénico. Bueno, hablando un poco más de la aorta torácica, eh, vamos a ver que se va a extender desde lo que sería, o va a tener un transcurso inicialmente al lado izquierdo del cuerpo de la vértebra torácica T4 hasta el diafragma, ¿no? Y va a descender oblicuamente inferior y un poco y posterior o más inferior se va a hacer anterior a los cuerpos vertebrales. Dentro de las relaciones de lo que sería la aorta torácica, que vamos a ver que va a tener relación con lo que sería la raíz pulmonar, el nervio vago izquierdo, el esófago y la tráquea. A nivel posterior con la columna vertebral, la vena hemiácigos y el tronco simpático izquierdo. A nivel izquierdo va a tener la relación con la pleura mediastínica izquierda y a nivel derecho con la cara lateral de la columna, el esófago y el conducto torácico. Y bueno, esta es una visión posterior de lo que sería la aorta, en este caso la aorta torácica, donde vamos a ver principalmente unas ramas colaterales, ¿no? Que en este caso observaríamos las arterias intercostales posteriores, las cuales vamos a ver a cada lado. Eh, Hay que tener en consideración que la aorta torácica va a tener colaterales, las cuales van a tener una irrigación a nivel de mediastino, bronquios, esófago y pericardio, ¿no? Pasando a lo que sería la descripción de los vasos o las venas del tórax, vamos a hablar de lo que sería la vena subclavia, que va a continuar a lo que sería la vena axilar, después de su comienzo bajo la clavícula. En este caso, ambas van a ser voluminosas y de paredes delgadas y se van a situar anterior y medial a lo que sería la arteria homónima. Vamos a ver que va a participar en el trayecto de la primera costilla, igual que su homónima, y va a terminar en lo que sería el ángulo o en la articulación esternoclavicular, ¿no? Como podemos observar en el esquema, tanto a nivel derecho como a nivel izquierdo, para continuar con lo que serían las venas brachiocefálicas de cada lado. Tenemos que tener en cuenta acá que a nivel de la unión de la vena subclavia y lo que sería la vena, bueno, la unión de lo que sería el del tronco venoso brachiocefálico, vamos a tener lo que sería bueno, la entrada de lo que sería el conducto torácico a nivel izquierda y la gran vena linfática en el ángulo derecho, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que sería sus afluentes, vamos a tener a la vena yugular externa, la vena yugular anterior y bueno, la vena intercostal superior. Y vamos a tener que, en cuanto al abordaje quirúrgico, tenemos que tener cuidado principalmente con sus relaciones, ¿no? Y para su abordaje se va a realizar una incisión a nivel de lo que sería el borde superior de la clavícula. Esto nos va a permitir tener un abordaje de lo que sería la vena subclavia a nivel superior y principalmente este procedimiento se usa para la colocación de catéteres para perfusión continua. Hablando un poco de lo que sería las venas brachiocefálicas, tanto derecha como izquierda, bueno, eh, la vena derecha va a tener un trayecto un poco más vertical e inferior y va a ser más corto que la vena contralateral. Y bueno, en cuanto a sus relaciones, vamos a ver que a nivel anterior va a estar en relación con el primer cartílago costal, el manubrio esternal, incluso con el timo. A nivel posterior con el tronco brachiocefálico. A nivel lateral con el nervio frénico, la cúpula pleural, pulmón, ganglios paratraqueales derechos. Y a nivel medial con lo que sería el tronco brachiocefálico, ¿no? Dentro de sus afluentes principales vamos a ver la vena cervical profunda y vertebral, eh, venas intercostales y vamos a ver que va a recibir también, como les mencionaba, ¿no? La gran vena linfática, esto principalmente a nivel del ángulo el ángulo yugulo-subclavio, ¿no? En cuanto a lo que sería la vena brachiocefálica izquierda, vamos a tener que tiene un transcurso
un poco más largo, alcanzando incluso hasta 6 centímetros, ¿no? En cambio, la vena brachiocefálica derecha alcanzaba máximo unos 3 centímetros. Sus relaciones van a ser muy similares a su contralateral y algo diferente quizá es a mencionar es que en la parte inferior se va a relacionar con el arco aórtico, ¿no? Y bueno, dentro de sus afluentes son los mismos que les mencionaba anteriormente. Bueno, vamos a ver la vena cava superior, la cual va a colectar o va a ser el tronco colector de lo que sería la sangre venosa a nivel supradiafragmático, mientras que a nivel infradiafragmático es la vena cava inferior. Bueno, en cuanto a su origen, vamos a ver que se produce gracias a la unión de ambos troncos venosos brachiocefálicos, posterior a la primera eh, eh, articulación costal derecha. Vamos a ver que bueno, lo que sería la vena cava superior va a desembocar en lo que sería el atrio derecho, a la altura del extremo anterior o external de lo que sería el segundo espacio intercostal derecho. Bueno, en cuanto a sus dimensiones, vamos a ver que en cuanto a lo que sería su calibre, un término medio es 7 centímetros, no digo 2 centímetros, y su longitud va a ser de 7 centímetros aproximadamente. Bueno, en cuanto a sus relaciones, van a ser a nivel anterior el timo, pleura, parénquima pulmonar. A nivel posterior, tendrían relación con nódulos linfáticos, paratraqueales, vena ácigos, arteria pulmonar derecha e izquierda. Y bueno, a nivel lateral tendría principalmente relación con lo que sería la pleura derecha, el nervio frénico derecho y vasos pericardiofrénicos. Bueno, la exposición de lo que sería la vena cava superior también se va a dar gracias a lo que sería la esternotomía media, ¿no? Y bueno, no hay mucho más que repetir a este nivel, ¿no? Tan solo saber que es prácticamente un mismo proceso que sería la esternotomía media para los grandes vasos que principalmente van a emerger de lo que sería a este nivel, ¿no? Que se van a encontrar a este nivel. Bueno, en cuanto a lo que sería la vena cava inferior, vamos a ver que, como les mencionaba, recoge la sangre venosa a nivel infradiafragmático. Va a tener una longitud aproximada de 22 centímetros y un diámetro de 3 centímetros. Se va a formar por la unión de lo que serían las venas ilíacas comunes, ¿no? A nivel de lo que sería L5. Y bueno, su terminación va a ser a nivel de lo que sería la parte inferior de la aurícula derecha, donde va a tener una válvula, la cual va a denominarse válvula de Eustaquio. Y bueno, en cuanto a sus relaciones, por su trayecto que es bastante largo, 22 centímetros, tiene muchas relaciones, ¿no? Tan solo voy a describir las más importantes que va a tener relación con el músculo psoas, la columna vertebral, arterias lumbares, arterias renales, em, la glándula suprarrenal, incluso en lo que sería el riñón derecho, a nivel anterior mesenterio, vísceras abdominales de Yuno y Liu, duodeno páncreas y a nivel derecho va a tener cierta relación con el colon ascendente, el uréter derecho, el riñón y la glándula suprarrenales del mismo lado. Y bueno, dentro de los afluentes principales vamos a ver la vena diafragmática inferior, venas lumbares, venas suprarrenales, renales y gonadales y venas suprahepáticas, ¿no? Las cuales van a conducir sangre de la arteria hepática y vena porta. En este caso, después del sistema porta va a confluir a lo que sería el sistema de las venas cavas, ¿no? Bueno, ya pasando a lo que serían las venas pulmonares, vamos a ver que las venas pulmonares van a conducir sangre arterial al corazón, ¿no? En este caso a la aurícula izquierda. Vamos a ver que tiene una cantidad de cuatro, dos a cada lado, una superior e inferior, y van a originarse después de lo que sería la unión de una red capilar de alveolos pulmonares, en los alveolos pulmonares, las cuales van a ir reuniéndose o unificándose de forma progresiva hasta formar los troncos, dos troncos a cada lado, ¿no? Voluminosos, eh, dando origen a lo que serían las venas pulmonares. En cuanto al trayecto y relaciones, vamos a ver que va a tener cierta relación con lo que sería, bueno, los troncos pulmonares, y bueno, un poco más viendo las relaciones sería que la vena superior, en este caso de cada lado, van a ser prebronquiales y las
van a ser infrabronquiales. La vena superior derecha en este caso es inferior y anterior a la arteria pulmonar, como lo vemos acá, la pulmonar derecha. Y vamos a ver que van a acceder o van a llegar al atrio izquierdo, ¿no? Eh, y bueno, la reacción a nivel de T8 y T10. Pasando a la irrigación de las arterias y venas de la región abdominal, vamos a ver lo que sería la arteria abdominal, ¿no? La aorta abdominal, perdón, que sería otro segmento de la aorta descendente. Y vamos a ver que, como les mencionaba, ¿no? Su pasaje por el diafragma y el hiato aórtico va a tener una longitud de 13 centímetros aproximadamente y va a iniciar a nivel de T12 hasta L4, donde va a terminar dando origen a las arterias ilíacas comunes, ¿no? En cuanto a sus relaciones, vamos a tener que se va a relacionar con la bolsa mental, el páncreas, el duodeno, en su segmento horizontal y hacia del intestino delgado. Hacia posterior con el conducto torácico y la columna vertebral, hacia lo que sería la derecha, vamos a ver que va a tener cierta relación con lo que sería el lóbulo caudado del hígado y la vena cava inferior, ¿no? Y hacia lo que sería la parte izquierda va a tener cierta relación con lo que sería el riñón izquierdo y la glándula suprarrenal izquierda. Dentro de las colaterales las dividimos en parietales y viscerales. Las parietales principalmente van a ser las frénicas inferiores, las arterias lumbares y la sacra media. Y bueno, dentro de las viscerales tenemos el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior e inferior y las suprarrenales, las renales y las gonadales. Bueno, en cuanto a lo que sería con fines quizá un poco más prácticos, la aorta abdominal se va a dividir en cuatro segmentos. Un segmento denominado supraceliaco, el cual va a comprender desde el pasaje de la aorta a nivel del hiato aórtico hasta el tronco celíaco. Un segmento denominado visceral, desde el tronco celíaco hasta la emergencia de las arterias renales. Un segmento yuxtarrenal, el cual tan solo va a contener o va a tener a lo que serían las arterias renales. Y un segmento infrarrenal, la cual va desde el origen de las arterias renales hasta su bifurcación y término, ¿no? Bueno, en cuanto al abordaje de la aorta abdominal, vamos a ver que al paciente en este caso se lo coloca en un decúbito lateral derecho y vamos a ver que se lo coloca en esta posición exactamente, ¿no? Y el abordaje principalmente es transperitoneal o retroperitoneal. En este caso vemos un abordaje retroperitoneal. Y para el abordaje de esta arteria, después de la incisión, tenemos que tener en consideración muchas condiciones, ¿no? En este caso, antecedentes propios del paciente, comorbilidades, debido a que el abordaje es muy delicado y tiene que requerir una evaluación muy exhaustiva. Bueno, hablando un poco de de las arterias lumbares, vamos a tener acá que van a ser arterias segmentarias, parietales, que van a ser 5 a cada lado y van a nacer de la pared posterior de la aorta. Vamos a ver que van a tener dos ramas, una rama espinal y una rama dorsal. La rama espinal principalmente va a irrigar a los músculos del canal vertebral y el nervio espinal, mientras que la rama dorsal va a irrigar a lo que sería la pared abdominal propiamente dicha, para lo cual incluso tendría posteriormente ramas perforantes, las cuales van a irrigar a la piel, ¿no? Bueno, prosiguiendo, el tronco celíaco va a ser un tronco bastante importante también, ¿no? El cual va a irrigar hígado, estómago, mento mayor, vaso y páncreas. Vamos a ver que nace de lo que sería la cara anterior de la aorta, a nivel, bueno, en la línea media, en lo que sería el borde inferior de T12. Va a medir un aproximado de 1 a 3 centímetros de longitud y se va a extender hasta el borde superior del cuello del páncreas. Bueno, en cuanto a sus relaciones son muchas y principalmente destacamos, bueno, netamente lo que sea el tronco celíaco con ganglios y nervios del plexo celíaco. Y bueno, sus ramas terminales van a ser la arteria gástrica izquierda, la cual en esta imagen la podemos ver que va a ser la más pequeña y va a nacer de la cara superior de este tronco. La arteria hepática común, en este caso va a ser la rama inferior derecha, y la arteria esplénica, que va a ser la rama inferior izquierda. Bueno, la arteria mesentérica superior va a irrigar a lo que sería parte del páncreas y el intestino delgado y el segmento derecho, o bueno, la mitad derecha de lo que sería intestino grueso. Vamos a ver que también van a ser de la cara anterior de la aorta abdominal
En este caso va a medir 1 centímetro aproximadamente y va a nacer a nivel, o va a surgir o emerger a nivel de L1. En el adulto tiene un calibre de entre 6 a 12 milímetros y vamos a principalmente distinguir dos segmentos, ¿no? Uno supramesentérico y otro inframesentérico. Dentro de las relaciones principales tenemos relaciones con la aorta, la vena renal izquierda, el páncreas, vena esplénica, eh, la arteria eh, y bueno, ramas de lo que sería el plexo mesentérico superior, no propiamente. Bueno, dentro de las ramas principales, acá tenemos la rama, la arteria pancreatoduodenal inferior, pancreática inferior, arterias yeyunales, arterias ileales y la arteria cólica derecha, ¿no? Bueno, prosigue lo que sería la arteria renal. En este caso vamos a tener, bueno, de forma común, lo más común es tener dos, ¿no? Una derecha y una izquierda. Sin embargo, la literatura sugiere que pueden haber incluso tres o de forma excepcional cuatro ramas, ¿no? En cuanto a su origen, vamos a ver que también nace de la cara anterior de la aorta, a la altura de lo que sería L1, van a ser más voluminosas, destacando en este caso que la arteria renal derecha va a ser más larga, ¿no? Debido a su trayecto, ¿no? Porque vemos que la aorta abdominal es más izquierda a la línea y media. Bueno, en cuanto a sus relaciones, vamos a tener que va a relacionarse con el plexo renal, pilares del diafragma, el músculo psoas mayor, bueno, y algunas relaciones propias de la arteria renal izquierda es que va a estar cubierta con la vena renal, en este caso la observamos acá, va a estar en relación con lo que sería la vena cava inferior y la vena renal derecha. Hablando un poco de lo que sería la arteria mesentérica inferior, vamos a ver que va a irrigar la parte restante del colon, ¿no? Que sería la mitad izquierda del colon y el recto. Tiene una longitud de entre 4 a 5 centímetros y va a surgir a nivel de lo que sería L3. En cuanto a su trayecto, vamos a ver que va a tener cierto trayecto inferior e izquierdo hacia lo que sería hasta la arteria ilíaca común. Y bueno, va a tener cierto trayecto un poco eh, serpentiginoso, podría decirse. Eh, Vamos a ver dentro de las ramas colaterales principales la arteria cólica izquierda y la cólica izquierda inferior, que también va a ser denominada tronco de las arterias sigmoideas. Dentro de las ramas terminales vamos a ver que se van a dividir en las arterias rectales superiores, derecha e izquierda. Y bueno, este es un gráfico un poco representativo donde vemos cómo el tronco de la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior tiene ciertas anastomosis, ¿no? Que, bueno, continuando lo que serían las arterias para el colon, tienen cierta anastomosis. Y acá vemos la arcada de nerviolano, ¿no? La cual va a conectar ambos troncos venosos, troncos arteriales, perdón. Bueno, ya para culminar tenemos la arteria sacra media, la cual va a ser una de las ramas terminales de la aorta abdominal, la cual va a surgir a nivel de L4. Vamos a ver que va a salir a nivel de lo que sería, justo en el ángulo de la bifurcación, ¿no? De lo que serían las arterias, pero de las arterias ilíacas comunes, ¿no? Y bueno, vamos a ver que va a descender a nivel de L5 hasta pasando por el promontorio, el sacro y coxis y va a terminar a nivel de lo que sería el cuerpo coxígeo, ¿no? Vamos a ver que va a proporcionar la quinta arteria lumbar, ramas laterales y ramas delgadas, ¿no? Que principalmente van a irrigar a la pared posterior del recto. Y bueno, las arterias ilíacas comunes van a ser ramas terminales de la aorta abdominal. Y bueno, van a tener un trayecto de 6 centímetros aproximadamente. Y la bifurcación de las arterias ilíacas comunes va a ser a nivel de lo que sería la articulación sacroiliaca y lateral a lo que sería el promontorio, ¿no? En cuanto a las relaciones de lo que sería la arteria ilíaca común, a nivel anterior vamos a ver que va a estar cubierta por el peritoneo y va a estar en relación con las arterias gonadales, el uréter izquierdo y el cruce anterior de lo que sería la arteria, eh, bueno, el uréter izquierdo lo va a cruzar anteriormente, mientras que el uréter derecho va a pasar por un extremo que corresponde más a al lado de la arteria ilíaca externa, ¿no?
A nivel posterior, va a tener relación con las venas homónimas, también con lo que sería la columna vertebral. Y bueno, en cuanto a sus ramas terminales, vamos a tener a la arteria ilíaca interna y a la arteria ilíaca externa, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que sería el segmento venoso vamos a ver acá las venas lumbares, ¿no? Que van a ser satélites de las arterias lumbares, van a tener una disposición muy similar y van a tener van a discurrir de forma vertical, ¿no? Vamos a ver que la anastomosis de las venas lumbares va a dar origen a lo que sería la vena lumbar ascendente y posteriormente la vena lumbar ascendente de cada lado va a unirse con la vena ácigos en el lado derecho y la vena hemiácigos en el lado izquierdo. Bueno, la vena renal, vamos a ver que después de un trayecto del parénquima renal, de 3 a 4 ramas se van a unir ya a nivel distal o a nivel del ilio en dos venas renales, ¿no? Eh, Vamos a ver que van a recibir venas de la parte suprarrenal, de la vena de la parte suprarrenal inferior, cápsula del riñón, la rama uretérica, la vena renal izquierda. En este caso va a recibir de forma directa la vena gonadal izquierda y la vena suprarrenal izquierda. Y bueno, algo importante acá es ver la relación del tronco mesentérico superior, ¿no? El cual va a estar prácticamente discurriendo anterior a la vena renal eh, izquierda. Y si habría una compresión de esto, se denomina el síndrome del cascanueces, ¿no? Lo cual puede tener un grado muy importante de compromiso, ¿no? De lo que sería el drenaje venoso. De forma ya un poco más general, les voy a hablar del sistema de la vena porta hepática, ¿no? Para no hacer muy largo esta parte. Bueno, vemos acá que va a proceder de la unión de la vena mesentérica superior y el tronco esplenomesoraico, ¿no? Que va a tener una longitud de 10 centímetros aproximadamente y un diámetro de 15 a 20 milímetros. Vamos a ver que su trayecto es oblicuo, superior derecho. Bueno, dentro de las ramas colaterales, si las observamos acá, vamos a tener la vena gástrica izquierda, la vena gástrica derecha y la vena pancreatoduodenal superior posterior, ¿no? Que sería esta. Dentro de las ramas terminales, vamos a ver que en el porte hepático va a tener dos ramas terminales, ¿no? Una derecha y una izquierda, las cuales van a penetrar el parénquima hepático y este nivel incluso podría tener ciertos afluentes como las venas císticas, eh, venas o bueno, el vestigio de lo que sería la vena umbilical izquierda y el conducto venoso. Y bueno, algo importante acá también a tener en cuenta es que vamos a tener cierto grado de anastomosis, ¿no? A nivel portocavo, donde el sistema porta y hepático y las venas cavas van a tener cierta unión, ¿no? Que va a ser para anastomosis, en este caso digestivas, viscerales y umbilicales, ¿no? Por ejemplo, tenemos las venas esofágicas, rectales, tenemos venas gonadales, ureterales y acá también tenemos paraumbilicales, ¿no? Que por ejemplo, en el caso de un paciente que tiene cierto grado de hipertensión portal, podemos ver la dilatación, ¿no? De estas arterias y bueno, de estas venas, perdón. En cuanto a la exposición del sistema portal, vamos a ver que va a ser un abordaje principalmente retroperitoneal y vamos a ver que en este caso se va a realizar gracias a una incisión subcostal, ¿no? O ya también denominada de chevron. Vamos a ver que en este caso, después de la incisión, vamos a ver que para observar netamente lo que sería la vena porta, se tiene que separar el colon y bueno, el duodeno hacia abajo, ¿no? Mientras el hígado se desplaza hacia arriba para tener una mejor visualización de este área. Y bueno, continuando con el sistema de la vena ácigos, vamos a ver que está situado a lo largo de la columna vertebral torácica. En cuanto a su origen, va a tener una raíz medial y una raíz lateral. La raíz lateral va a converger de lo que serían las venas lumbares ascendentes que antes les comentaba y la vena subcostal, mientras que la rama medial va a ser un tanto inconstante, ¿no? En cuanto a su trayecto y relación, vamos a ver que va a discurrir por lo que sería la columna vertebral torácica hasta el nivel de T4, donde se va a formar un arco
de la vena ácigos, donde posteriormente va a desembocar en la vena cava superior, en la pared posterior de la misma. Bueno, tiene ciertas afluentes que las pueden observar acá como venas intercostales, vena, em, eh, vena intercostal superior derecha, hemiácigos, ácigos accesoria, bronquiales, esofágicas, etcétera, ¿no? Otras ramas viscerales. También tenemos la vena hemiácigos, el cual también tendría un origen muy similar, que va a ser dado por la vena lumbar ascendente y la vena subcostal izquierda. Y bueno, en cuanto a su trayecto y relaciones, vamos a ver que va discurrir lateral con uso torácico y a nivel de T8 va a inclinarse y va a desembocar en lo que sería la vena ácigos, ¿no? Eh, Va a tener cinco afluentes, afluentes principales van a ser las cinco últimas venas intercostales y la vena subcostal izquierda, y bueno, otras venas viscerales, ¿no? Y bueno, por último, la vena ácigos accesoria va a drenar las últimas séptimas venas intercostales, ¿no? Y va a también desembocar en lo que sería la vena ácigos. Y bueno, la vena ilíaca común va a estar constituido por la unión de la vena ilíaca externa e interna, ¿no? Y vamos a ver que van a unirse principalmente a nivel de lo que sería L5, perdón, va a unirse en lo que sería después de la unión de la vena ilíaca externa y la vena ilíaca interna, va a tener cierto recorrido anterior, ligeramente derecho de lo que sería la columna vertebral, y a nivel de L5 va a formar la vena cava inferior, ¿no? Eh, bueno, en cuanto a sus relaciones, la vena ilíaca común derecha va a tener cierta relación con el músculo psoas y la arteria homónima, ¿no? Y la vena ilíaca izquierda va a cruzar hacia el lado derecho, ¿no? La línea media por la cara anterior de lo que sea la columna vertebral y va a tener cierta relación con la arteria sacra y la arteria ilíaca común homónima. Y bueno, en cuanto a lo que sea el abordaje de las venas ilíacas, vamos a ver que se va a hacer una incisión curvilínea, la cual va a iniciar en 2 a 3 centímetros por encima del pubis y va a tener una extensión hasta 2 centímetros o hasta 3 de la espina ilíaca anterosuperior. En este caso se van a abrir o separar los planos musculares que corresponden a la pared netamente abdominal. Se tiene que tener cuidado con no eh, dañar el nervio ilioinguinal, genitofemoral y bueno, algunos principalmente tractos nerviosos que van a describir por acá. Y mm, también se puede hacer incluso una incisión inferior, como se ve en la imagen, pero esto es para ver más un poco de lo que sería la vena ilíaca eh, externa, ¿no? Pero se puede hacer un abordaje así simultáneo para ver un poco más el transcurso y cualquier tipo de anomalía o patología. Bueno, buenas tardes, doctor, para continuar con la exposición. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, está bien. Vamos a continuar con la parte de anatomía vascular de miembros, iniciando con la anatomía vascular de miembro superior. Siguiente, por favor. Haremos rápidamente un repaso de lo que es el esquema de la vasculatura arterial del miembro superior. Como vemos del arco aórtico, ya sabemos que del lado derecho va a salir el tronco brachiocefálico, el cual recién nos va a dar la subclavia derecha junto con la carótida común del lado derecho. De las subclavias, tanto la izquierda como la derecha, van a continuarse las arterias axilares, las cuales van a continuarse con la arteria braquial para darnos la vasculatura de la parte del brazo, que a la altura del codo se van a bifurcar en las radiales y cubitales. Estas van a unirse de nuevo a la altura de la muñeca, formando los diferentes arcos de la mano, arcos vasculares de la mano, para darnos las arterias digitales. El siguiente diapo. Iniciamos con la arteria axilar, hasta la altura de la axila. Esta va a tener un diámetro relativamente voluminoso de 8 a 10 milímetros. Sus límites van a ser, inicia en el borde libre de la primera costilla, donde deja de ser la subclavio. Y va a terminar, dependiendo de la bibliografía que se tome, en el borde inferior del músculo pectoral mayor o en el borde inferior del músculo redondo mayor. Esta se va a continuar directamente con la arteria braquial y se va a dividir en tres porciones. Desde el borde inferior de la primera costilla hasta el primer borde del músculo pectoral menor. El siguiente va a ser
El siguiente segmento, la segunda porción, va a ser lo que se encuentra atrás del músculo pectoral menor, y su tercer segmento va a ser posterior del borde del pectoral menor hasta que se continúa con la arteria braquial. Perdón. Las relaciones o las ramas colaterales que van a tener, como vemos, son bastantes. En su primera porción, la torácica superior. Siguiente, avance, Lunita. La segunda porción va a ser la toracoacromial y la torácica lateral. Y en su tercera porción van a ser la subescapular y las circunflejas humerales anterior y posterior, que van a rodear al cuello quirúrgico del húmero. Las relaciones importantes que tiene este vaso son sobre todo con dos elementos anatómicos. Uno es la vena axilar. Avance, Lunita, por favor. Uno va a ser con la vena axilar, que va a discurrir medial y anterior a la arteria para drenar finalmente a la altura de la fascia clavipectoral. Y el otro son los ramos y los nervios del plexo braquial. Unita más, por favor. Como vemos primero a la altura proximal, los fascículos del plexo braquial se encuentran rodeando a la arteria, tanto el fascículo posterior como el fascículo lateral y medial. Y más adelante, cuando estos fascículos ya nos dan a los nervios mediano, músculo cutáneo y cubital, estos se encuentran también rodeando a la arteria axilar. Entonces, son elementos que hay que tener en cuenta al momento de la resección quirúrgica o de la exposición quirúrgica. Siguiente. Eh, para su exploración, para palpar el pulso del axilar, normalmente se palpa la línea axilar media subyacente al húmero en una ligera rotación externa. Siguiente diapo. Para su exposición quirúrgica se va a hacer, para la primera, si se quiere exponer la primera porción de la arteria, esa es una incisión infraclavicular de aproximadamente 2 a 3 centímetros, siempre con el brazo del paciente abducido en 90 grados. Hay que tener cuidado, como decía, con la exposición al momento de abrir la vena axilar, ya que esta se encuentra anterior a la vena, así como los ramos del plexo braquial, y con el nervio pectoral lateral, que se encuentra pegado a la pared torácica. Para la segunda o tercera porción de la arteria axilar se hace una incisión igual que la anterior, pero se continúa hasta la parte superior del brazo siguiendo el surco pectoral. Y recordemos que como esta se encuentra posterior a los músculos pectoral mayor y menor, estos se tienen que resecar para exponer estos segmentos de la arteria. Siguiente diapo. En cuanto a la vasculatura del brazo, vemos que tenemos la arteria braquial, que esta se va a continuar del borde inferior del músculo pectoral mayor o del redondo mayor hasta la fosa del codo, frente al cuello del radio, debajo del tendón de inserción del músculo bíceps braquial, donde se va a bifurcar en sus ramas terminales, que son la arteria radial y la arteria cubital. Esta va a tener algunas ramas colaterales, que son la braquial profunda, otras las colaterales cubitales superior e inferior, que van a formar parte de la red anastomótica del codo, como vamos a ver más adelante, ramas musculares para los músculos de los compartimientos del brazo y la arteria nutricia del húmero. Algunas relaciones importantes son con el nervio mediano. Avanza bonito, por favor. Con el nervio mediano, que como vemos la acompaña la arteria. Otros son el músculo tríceps, el músculo braquial y el coracobraquial, que van a formar el canal braquial de Kurubelier, por el cual va a discurrir esta arteria hasta llegar a la fosa del codo, y sus dos venas braquiales, que son satélites a la arteria. Siguiente. Para palpar, ahí como vemos es la bifurcación, como decía, debajo del tendón de inserción del músculo bíceps braquial. Siguiente diapo. La exploración de la arteria braquial va a ser muy importante, sobre todo para la toma de la presión arterial. Esta se puede palpar fácilmente a lo largo de todo su recorrido, pero su pulso se palpa preferentemente por encima de la fosa antecubital. Siguiente diapo. La exposición quirúrgica de la arteria braquial va a ser haciendo una incisión recta sobre el segmento exponer, como decíamos, es fácilmente palpable a lo largo de todo su recorrido, pero se prefiere hacer una incisión recta a la altura del segmento que se prefiere exponer. Y si es que se quiere exponer su parte terminal a la altura de la fosa antecubital, se prefiere hacer una incisión en forma de S. Siguiente. Como mencionaba, una incisión en forma de S a la altura de la fosa antecubital. Siguiente. Esta es la vasculatura al nivel del codo. Como sabemos, hay unas anastomosis arteriales que permiten mantener la irrigación de esta zona. Esto va a estar dado desde arriba por las arterias colaterales cubitales superior e inferior, como habíamos visto, eran ramas de la arteria braquial, y desde abajo por la arteria recurrente radial, que es rama de la arteria radial, y las cubitales recurrentes anterior y posterior, que son ramas de la arteria cubital. Siguiente. Ya a nivel del antebrazo vamos a hablar de dos arterias, la cubital y la radial. La cubital va a estar limitada por arriba por la bifurcación de la arteria braquial y termina en el compartimiento palmar medio, donde se va a unir a la arteria palmar superficial, que es la rama de la arteria radial, para formar lo que conocemos como el arco palmar superficial. Estos van a tener bastantes ramas colaterales, como las recurrentes cubitales anterior y posterior, que se van hacia el codo, la interósea común, que se va a dividir en interósea anterior y posterior, y las ramas musculares para el compartimento anterior del antebrazo, la rama dorsal del carpo y palmar del carpo,
y una importante que es la rama palmar profunda, que va a continuarse a la altura de la muñeca como el arco palmar profundo. Algunas relaciones importantes que tenemos es, avanza la unita, es con el nervio mediano, que como vemos la cruza en forma de X en la parte proximal de la arteria, y con el nervio cubital, que es con el que se acompaña desde todo su recorrido hasta ingresar a la parte de la muñeca, no por el túnel del carpo como el resto como la otra arteria, sino en este caso por el canal de Guyon. Siguiente. Su exploración se hace sobre la cara lateral del flexor cubital del carpo, como vemos en la parte medial de la muñeca, ya que no siempre es muy palpable el pulso cubital. Siguiente diapo. Para su exposición quirúrgica se prefiere hacer una ligera flexión de la muñeca para relajar los músculos flexores que se encuentran cubriéndola, y se hace una incisión de 10 centímetros aproximadamente sobre el antebrazo medial y se retraen los músculos flexor superficial de los dedos y el cubital anterior, así exponiendo la arteria junto con el nervio a su costado, como se observa en la imagen. Siguiente diapo. En cuanto a la arteria radial, vamos a ver que sus límites van a ser desde la bifurcación de la arteria braquial que le da hasta el compartimiento palmar medio, igual que la cubital. Sus ramas colaterales van a ser la recurrente radial, ramas musculares igual para el compartimiento anterior y posterior del brazo, así como la arteria principal del pulgar. Una rama colateral importante es la rama palmar superficial, que nos va a dar el arco palmar superficial. Las relaciones importantes van a ser el nervio radial. Avánzale unito, por favor. El nervio radial que va a acompañar a la arteria en su ramo superficial, así como a la altura del canal del pulso, que se encuentra, o sea, el canal del pulso va a ser básicamente la superficie anatómica sobre la cual podemos palpar el pulso, ya que se encuentra delante del radio y sobre el pronodor cuadrado, que funciona a modo de almohadilla o de cuerpo sólido, sobre el que nos permite palpar mucho más el pulso, y la tabaquera anatómica, de la cual vamos a hablar más adelante. El siguiente diapo, por favor. Para su exploración le podemos tomar el pulso radial en dos partes. La primera es sobre el canal del pulso que decía, que es a la altura de la muñeca, que se encuentra justo encima del área del pronador cuadrado. Es por ello que el pulso radial es fácilmente palpable por los dedos. Y el otro es a la altura de la tabaquera anatómica, cuyos límites vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Siguiente diapo. Bueno, la exposición quirúrgica de la arteria radial vuelve a ser con el brazo abducido a 90 grados. Se hace una incisión de 5 centímetros sobre el segmento que se quiere exponer. Y se requiere separar los músculos braquiorradial y pronador redondo para exponer a la arteria, como vemos en la imagen. Siguiente. Sí, siguiente. Siguiente. Esta es la tabaquera anatómica, que como vemos, es un área anatómica que es más o menos geométrica, cuyo contenido va a ser principalmente la arteria radial, y es importante porque fácilmente en estas zonas es donde podemos palpar también el pulso de la arteria radial, o desde donde se puede tomar incluso el análisis de gases arteriales. Como vemos, sus límites, el externo va a ser el tendón del extensor largo del pulgar, sus límites internos van a ser los tendones del extensor corto del pulgar y el abductor largo del pulgar, y como a modo de piso limitante proximal va a ser el retináculo extensor. Su único contenido va a ser la arteria radial, y el piso de este contenedor va a ser el escafoides y el hueso escafoides y el hueso trapecio. Siguiente diapo. Bueno, ya hablando de la vasculatura de la mano, vamos a ver que esta se va a componer por arcos vasculares, que van a ser tres: el arco palmar superficial, el arco palmar profundo y el dorsal de la mano. El arco palmar superficial se va a conformar por la unión de la arteria cubital más la arteria palmar superficial, y va a dar como 4 ramas a las 4 arterias digitales. El arco palmar profundo va a ser dado por la arteria radial más la arteria palmar profunda, que van a dar las metacarpianas palmares y las perforantes. Y el arco dorsal de la mano va a estar dado por la rama dorsal del carpo de la arteria radial más la rama dorsal del carpo de la arteria cubital. Este es el menos voluminoso y que no es muy importante quirúrgicamente hablando. Siguiente diapo. Bueno, ya llegando a la anatomía venosa del miembro superior. Siguiente. Joaquín, Sí, doctor. Joaquín, escúcheme. Mire, chicos, bueno, bastante completa la exposición. Han incidido bastante, han hablado mucho, ¿no? Los felicito, está muy bien. Miren, a merced del tiempo, mire, faltan 15 minutos para las 4, y bueno, todavía falta, bueno, parte venosa del miembro superior y todo lo que corresponde a miembro inferior, ¿no? Tanto anatomía arterial y venosa. Yo sé que algunos tienen clases a las 4 de la tarde,
¿no? Y también yo, pues obviamente también quiero reforzar algunos puntos. Entonces, chicos, un favor les pido a todos y a los expositores, ¿no? Joaquín que está exponiendo, vamos a continuar en una siguiente clase, por favor, porque no, lo que no quiero es que llegue la hora y ustedes se salgan de acá y entren a otra clase o van a estar dobleteando, se podría decir, y no van a poder atender ninguna de las clases, ¿ya? Y Joaquín, también veo un poquito que estás acelerando, pero hay tiempo, ¿ya? Entonces yo creo que para el día sábado voy a coordinar con Adriana para poder darnos un tiempo para continuar esta clase, por favor, ¿ya? Les pido, me imagino que estarán de acuerdo, ¿no? Para no perjudicarlos, pues, en su siguiente clase tampoco. Ya, yo sé que a veces, yo también les dije, traten en lo posible de calcular para hora y media, pero a veces sí, pues no se puede cuando uno desarrolla muchos contenidos. Está muy bien la exposición, pero ya el tiempo nos ganó un poco, ¿no? Entonces tampoco no los quiero perjudicar. Y Joaquín, ya con calma, continuamos la siguiente clase, por favor. Ya, entonces, creo que están de acuerdo, ¿no? No tienen ningún problema. Sí, Joaquín, sobre todo tú. Sí, doctor, ¿Ya? muchas gracias. Descenso, la parte Perfecto. de vasculatura miembro. Sí, pues todavía para que no estés corriendo y para que después y yo no voy a casar tampoco para reforzar porque el tiempo no nos va a dar, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces quedamos, coordino con Adriana para ver si el día sábado nos podemos juntar un rato, por favor. Ya les agradezco su atención y continuamos, por favor, la siguiente clase. Muy bien, gracias a todos y tengan buenas tardes y ya para que se puedan alistar para su siguiente clase. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Buenas tardes. Cuídense. Hasta luego.